¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a su programa de Frontline Magazine, por supuesto, a través de Mood TV. Yo soy Arcadio Andrade y como siempre y como cada miércoles les doy la bienvenida a esta hora de cotorreo y de pues un buen rato hablando de política, gobierno y todo lo que está pasando en nuestro México, en este país que bueno, todos los días da de qué hablar y siempre hay noticias y por supuesto compartir junto con ustedes invitados de lujo. Y este es un invitado en especial que, bueno, además de su importancia en el actuar legislativo y en el actuar político de la Ciudad de México, pues es un amigo y me da muchísimo gusto que haya por fin haya aceptado la invitación, porque híjole, no saben, hay que estar atrás de él y oye, y me cancela y vamos de regreso y vaya y para acá. Yo lo tenía que decir, amigo, él es Fernando Rubio. Bueno, pues él estuvo como diputado federal en la legislatura pasada y hoy está al mando y colaborando en el gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, el gobierno de la CDMX en la parte ambiental. Entonces, pues bienvenido Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a The Frontline. Pues buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, como siempre compartir experiencias y estoy muy bien trabajando arduamente por un México sustentable y por una ciudad sustentable. Que ha sido uno de los ejes, ya platicaremos con él de este gobierno capitalino y bueno, pues él también mucho trabajo atrás, ¿no? Ya nos platicarás ahorita de sus inicios. ¿Cuántos años tienes? Ya, tengo 33, pero fui electo a los 28. ¿A los 28? Sí. A ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste en este tema de la política? Bueno, yo empecé hace ya bastantes años siendo simpatizante de un partido, al cual 15 años después renuncié porque ya el PRD. Era el PRD. Renuncié ya porque no había congruencia y había un desmadre, para decirlo en una sola palabra, y pues sentí traicionados los ideales con los cuales yo había llegado a la Cámara. O sea, ¿llegaste a qué edad al PRD? Yo llegué a los 15 años. O sea, literal a colgar pendones, a tocar puertas, a todo. Trabajo de base, trabajo con la gente y lo más importante, tocar puertas, ¿no? Lo que muchos dirían que hacen, pero muy pocos realmente lo pueden demostrar. Así es. Entonces, a los 13, 15. A los 15 entras al PRD y ¿cómo empiezas tu trabajo político, digamos? Pues realmente mi trabajo político empezó cuando ya estaba en la universidad, ahí ya enfocando qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar, pues me di cuenta que en la parte ambiental pues no había como muchos referentes políticos, no había especialistas, no había como tal una línea y entonces vi una oportunidad para poder trabajar ahí. Antes de salir de la carrera, pues comencé a inmiscuirme dentro del partido, ya más a fondo. ¿Qué estudiaste? Ingeniería en sistemas ambientales. ¿En serio? Miren, eso ni yo lo sabía y somos amigos. ¿En serio? Sí, y tengo una maestría en geociencias y administración de recursos naturales. Wow. Ok, y entonces empiezas a involucrarte. Empiezo a involucrarme más en el tema interno y en la vida cotidiana del partido. Empiezo a tocar cada una de las puertas de las expresiones, hablando sobre la importancia del medio ambiente. Y pues en ese entonces fue difícil porque había otras banderas que se estaban con las cuales estaba luchando, pero el tema ambiental siempre he sido un fiel creyente que no se le ha dado la importancia que merece en el tema de la política nacional. Ahorita vamos a hablar del tema ambiental específicamente, pero bueno, entonces tú, digamos, empezaste a tener posiciones dentro del partido y dentro de la política. Pues más bien fue la cultura del esfuerzo, porque literalmente llegué, toqué puertas, hasta que alguien me escuchó. Vio un joven en ese momento con ganas de ¿Qué pasó? salir Amigo, adelante. 33 años seguimos siendo jóvenes. Vio una persona con mucha ilusión, con muchas ganas de salir adelante. Yo llegué a la Cámara a los 24. Esa historia a mí me encanta de Fer, 24. Porque Fer entró a la Cámara, pues, y creo que no tienes pena en decirlo, ¿no? Entraste trabajando. A mí no me da pena decir que empecé levantando cajas. Levantando cajas en la Cámara de Diputados, en San Lázaro. Y qué padres son esas historias de vida que a mí me encantan y yo creo que por eso somos amigos, porque ¿a la segunda vez o a los pocos años, a cuántos años después? A los 6 años después. O sea, dos legislaturas tuvieron que pasar. El señor entró por la puerta como diputado federal y eso pocos pueden presumir de ello. Yo creo que más que presumir es un tema de reconocer el esfuerzo y el trabajo, ¿no? Porque hay muchos compañeros de todos los partidos que me haya tocado conocer y que son excelentes asesores, excelentes especialistas, excelentes políticos,
pero lo que nos falta es que nos den oportunidad a los Sí, jóvenes, sí. que nos permitan Y en todos los demostrar que partidos, podamos ¿eh? hacerlo. En Exactamente. todos, o sea, no nada más es exclusivo de unos. Por ejemplo, hace un par de días fue el Día Internacional de la Juventud. ¿Y cuál es el gran reto que los jóvenes tienen? Pues es esto, oportunidad. Oportunidad de crecer, oportunidad de desarrollarte, oportunidad de demostrar que puedes hacer las cosas de manera diferente. Y esas oportunidades rara vez se dan en el ambiente público, en el ambiente político o en el ambiente empresarial. ¿Por qué? Porque ya todo está como muy lineal. Sobre todo de manera orgánica, ¿no? Exactamente. Y O tienes sea, que romper con los esquemas y tienes que ser como el salmón, ir en contra de la corriente. Y yo creo que no hay mayor satisfacción que poder decir, lo logré y poder ser un ejemplo para los demás, porque sin yo darme cuenta o sin darle el valor que merecía, no me había percatado de que había inspirado a otros compañeros a seguir lo mismo, ah, a sí. luchar dentro de sus propias trincheras, a buscar espacios de representación proporcional, de mayoría, dentro de sus partidos, llevando sus banderas y lo más importante, demostrando que las cosas se pueden hacer bien. Es cuando después de 2 legislaturas y que entraste como asesor, esa fue tu Después primera fui posición. asistente administrativo. La primera posición fue asistente administrativo y Ajá. llegaste hasta ser asesor de un diputado federal. Fui de tres diputados federales. El mayor cargo en ese entonces fue ser secretario técnico de la Ujú. Comisión de Desarrollo Metropolitano en la 62 legislatura, Una antes que la una tuya. antes que la mía. Y buscaste la coyuntura y el espacio para estar en la 63 legislatura. Exactamente, de hecho, Porque no llegaron y te tocaron la puerta. no, de hecho fue muy chistoso porque Cuéntanos. una de las experiencias que varios compañeros me han comentado es que recuerdan cómo yo estaba en el Consejo Nacional con un papelito diciendo por qué es importante el medio ambiente. Y en ese entonces, a pesar de que yo ya me había registrado y todo, pues era como hasta aquí llegué, ¿no? Porque lo demás ya no dependía de mí, dependía de otros factores externos. Y los que ya estaban literalmente como candidatos, o como ya sabías que iba a ser el candidato A, le llegaba con su papelito de, mira, tú traes este tema, pero recuerda que el medio ambiente es importante. Y así me la pasé por todo el Consejo Nacional con mis papelitos de por qué era importante el medio ambiente. Y yo nunca me imaginé que me iban a llamar en la noche, en la madrugada, para decirme que ya estaba contemplado en la lista. O sea, así fue. Así Una fue. llamada en medio de la En madrugada, medio de la mitad de la madrugada, madrugada. decir ven al consejo. Y pues no te lo esperas, ¿no? Yo en realidad estoy muy agradecido con las personas que me apoyaron, pero también hay que crecer y hay que salir adelante. Y siempre yo me he mantenido honesto y sincero y siempre hay que ser eso, transparente. El cambio fue difícil, pero creo que era necesario O sea, el cambio viene en mi ruptura con el en la partido. ruptura con el partido. Ujú. Entonces, después de o sea, en 2 años 2 años ya como diputado federal perteneciendo a la bancada del PRD, Ujú. decides darle las gracias al PRD. Yo estoy muy agradecido con el partido. Digo, Pero fueron... ¿qué fue lo que tomó, porque te obligó a tomar la decisión? Porque Ay, pues pues es que muy agradecido, pero ya no estás ahí. yo O no sea, estoy, yo no estoy ahí porque se privilegiaron otras cosas, se privilegió el amiguismo más allá que el trabajo. fue la campaña donde Alejandra Barrales fue Ajá, candidata. exactamente, se privilegiaron otras cosas, gente que si es verdad era respetable y es respetable en su medio, pues no la conocía la gente del territorio, ¿no? Yo al final de cuentas siempre pugné junto con otros compañeros de que se hiciera una encuesta y de que no sé, Tú lo que querías era buscar una candidatura. sí, yo estaba perfilado, o me estaba perfilando para ser candidato en ese momento, a alcalde por la demarcación Cuauhtémoc, y pues yo no lo niego, en ese entonces las encuestas me favorecían y había como mucho acercamiento con el actual ahora alcalde, donde la diferencia pues no era mucha, ¿no? Y pues bueno, insisto, privilegiaron otras cosas, yo decidí retirarme y sumarme a la campaña del actual alcalde, sumarme a la campaña de Claudia Sheinbaum, sumarme a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, porque al final de cuentas estábamos buscando el bienestar de la gente, no privilegiar ciertos grupos, ciertos amiguismos y no privilegiar esta parte que desafortunadamente le ha hecho mucho daño a México, que es la corrupción. O sea, ¿sí crees que en ese momento la toma de decisiones respecto a las candidaturas estuvo muy inclinada al tema de que también me caes? Y Sí, porque al final de cuentas el tiempo nos ha dado la razón.
muchos compañeros... ¿Cómo quedó esta alianza PRD muchos en la compañeros ciudad? que decidieron quedarse se están yendo. Entonces, la, la panorámica que se tenía a largo tiempo, pues fue la correcta. Fue una ruptura con diferentes compañeros, un abuso en la toma de decisiones, en donde no valoraron la trayectoria de muchos compañeros que muchos más años que los que yo estuve adentro del partido, y donde al final de cuentas pugnaron por intereses personales y no por los intereses de los representados, que en ese momento a mí me tocaba, a pesar de ser plurinominal, yo sentía una gran responsabilidad, porque es mucho mayor Si tú responsabilidad. hiciste muchísimo trabajo, ¿qué pasó? El café, se ve, ok. Perdón, hiciste muchísimo trabajo en tierra, o sea, estabas Ajá, pero muy... la gran responsabilidad de ser pluri es porque votaron por ti de manera indirecta. Sí. Y yo creo que Y es eso que, tiene ¿sabes qué? mayor responsabilidad que Claro. uno de mayoría, porque el de mayoría al menos lo ves y el pluri no lo ves. Yo creo que hacer la diferencia es eso, el grado de responsabilidad que tienes por la vía que llegaste. Ujú. Porque otros compañeros que fueron pluris, pues yo los vi que se estaban rascando la panza, ¿no? Bueno, Y y hay están muchos en que su... también son por votación Ajá, directa y también se están rascando exactamente. la panza, ¿no? Y al final de cuentas es decisión de cada quien. Yo Así es. decidí hacer trabajo, decidí hacer comunidad, decidí dar regresar lo que la gente me había dado por vía del voto y trabajar de la mano. No conflictuarme con la gente, no conflictuarme con políticos de diferentes expresiones partidarias, porque al final de cuentas creo que el objetivo sigue siendo la ciudad, una ciudad segura para todos los capitalinos, gobierne quien gobierne, un país próspero, Sí. gobierne quien gobierne, y los representantes que estemos ocupando puestos de elección popular dentro de las diversas cámaras es cuidar al pueblo. Creo que esa es la gran responsabilidad. Una pregunta que tiene dos matices en este tema de tu salida del partido y que seguramente fue una decisión, ya lo comentabas, un poco complicada. Eh, ¿Cómo fue que, o sea, decides irte y al mismo tiempo estar con Morena? O sea, es decir, al mismo tiempo buscar el acercamiento con Morena, Morena te busca. Es que ellos ya me habían buscado desde antes. Ajá. A ver, sí, yo Ya, sé, cuéntanos. yo ya había tenido pláticas con ellos, pero por una cuestión de respeto. Yo me mantuve al margen. Decidí mantenerme en el partido durante su proceso interno porque yo tenía la esperanza de que se razonara la decisión, pero al final de cuentas fui como el costal, donde fue golpe tras golpe, 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 y pues no hay cuerpo que aguante ni O sea, enfermedad tu de salida recién del dañez. PRD sí fue como muy golpeada. Fue muy golpeada porque varios personajes, que omitiré nombres, pues Porque quieren, porque buscaron aquí se vale decir. buscaron mi desaparición, ¿no? ¿Qué les, Política. política, Ajá. ¿qué no les gustó? Pues tal vez no les gustó que yo fuera sincero, tal vez no les gustó que pensaron que no iba a hacer nada y que Que te terminé ibas a quedar haciendo muchas callado. cosas, que me iba a quedar callado, que no iba a defender mis causas. Mi causa siempre, cuando llegué, antes, durante y después, y sigue siendo el medio ambiente. No me iba a olvidar de dónde vengo, porque yo vengo de abajo, o sea, yo vengo de la clase trabajadora, de escuela de gobierno. Yo sí sé lo que es estar en el buró de crédito. En fin, todo lo que muchos no han pasado, yo lo he vivido. Y yo creo que eso es lo que te motiva a seguir adelante y romper con viejas prácticas. Entonces fue una salida muy golpeada. ¿Y cómo fue la bienvenida en Morena? Pues en Por eso Morena te decía que hay dos matices. es que esa historia es muy interesante porque cuando yo me voy del partido, Ya muchos de tus ya se compañeros habían del ido, PRD ya se ya, y habían además, ido. Tú ay, fuiste de los yo fui de últimos. los últimos, pero dicen que Aferrado, el señor dicen que los aferrado. últimos serán los primeros. Pero el punto es que pues ya pensaban que ya habían cumplido su objetivo y Que que era era desaparecerme desaparecerte políticamente, políticamente. pero oh sorpresa, no es cierto. No, a las horas de haber metido mi renuncia, yo aparezco en un evento con la actual jefa de gobierno, Sí. levantándonos la mano Yo por me el acuerdo que le triunfo. escribí porque vi la foto en el Twitter y dije, mira este cabrón. Eso fue lo primero que pensé porque fue muy rápido, ¿no? Fue
como Operación Valquiria, yo lo diría, porque sé que muchos se molestaron cuando vieron esa foto y el enojo fue brutal, pero realmente pues... O sea, tú renuncias al PRD en la mañana. Yo renuncio en la mañana y en la tarde tú ya estabas en un evento. Yo ya estaba en un evento con Claudia Sheinbaum. Jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum. En un evento en tu delegación, además. En la alcaldía. En tu alcaldía. Acompañado con los candidatos en ese entonces a diputados locales, diputados federales, el actual alcalde y diversos actores de la demarcación. Y es que ustedes saben que política siempre es mucho tema de tiempos, ¿no? La política es tiempo. Exactamente. Y hay muchas frases alrededor de esto que les estoy comentando, pues como el que se mueve no aparece en la foto, etcétera, etcétera. Quienes nos dedicamos a este tema sabemos que gran parte de una operación política es el timing, ¿no? En qué momento lo estés haciendo, y a lo mejor ahorita que lo estamos contando en retrospectiva, pues podría parecer como, pues apareció en un evento, pero estábamos hablando de pues la elección más importante Exactamente. de la Ciudad de México, con personajes importantes, en donde le dan la bienvenida a un activo que hasta unas horas antes había sido del PRD, entonces eso políticamente significaba mucho, además. Efectivamente, y además por la zona en la que yo tenía más influencia en ese momento. ¿Qué era? Que era la parte del distrito 12 local, donde de acuerdo a diversas encuestadoras, pues me mantenían en empate técnico con el candidato actual, que ahora es diputado federal. Digo, diputado local. ¿Qué es? El diputado José Luis Díaz de León. Ajá. Rodríguez Díaz de León, ¿no? O sea, tú revisas cómo está el plano electoral al momento de ver la votación y te das cuenta que al menos el distrito donde yo estaba, pues el PRD se cayó. Sí, ¿no? En muchos distritos, ¿no? Junto también con, o sea, lo que creció fue el PAN, cuando tú haces la sección de votos. Pero el PRD se cayó y literalmente desapareció. Y es que además en esa delegación, en ese entonces en esa delegación ya venía trabajando Morena, ¿cierto? Exactamente, ya había... Y no traía buenos resultados, ¿no? No traía los resultados que esperaban, digámoslo así. La delegación de la que estamos hablando es el centro histórico, ¿no? ¿Qué colonias? Pues estás hablando de 33 colonias, 582,000 habitantes, la zona económica más importante del país. Y una zona donde ganando 3 territoriales de la actual alcaldía, bueno, en ese entonces de la actual de la delegación, pues ganabas la alcaldía y una zona importante es Obrera Doctores, de donde yo soy. De la colonia Doctores. Obrera Doctores. Yo soy de la Obrera, pero la territorial es Obrera Doctores. Entonces, si ganabas Obrera Doctores y otras 2 más, ya eras alcalde. Y de ahí la importancia de sumar a un activo como Fer en ese momento, digo, lo sigue siendo, pero en ese momento precisamente... En ese entonces era muy importante porque si tú revisas los históricos, pues aparecían 3 personajes, que es Dunia, la actual autoridad del centro histórico, Néstor, el actual alcalde, y tu servidor. Éramos los que estábamos apareciendo en las encuestas, cada uno jugando en las coaliciones respectivas, ¿no? Y bueno, pues... Y todos terminamos sumándonos con Néstor, entonces... Pues imagínense, ¿ustedes quién creen que ganó? Exacto. Oigan, estoy con Fernando Rubio, él estuvo como diputado en la anterior legislatura, pero además hoy está ejerciendo un cargo importante dentro de de todo este aparato gubernamental de la Ciudad de México. Estoy platicando con él. Tus redes para que te vayan escribiendo y te sigan. Es Fernando Rubio, mi fanpage, y Fernando Rubio _, en mi Twitter. Ahí está, para que lo sigan. Siempre tiene información muy importante acerca del medio ambiente, pero vamos a platicar, pues, qué pasó el día después de la elección. Todavía cuál era el trabajo que le quedaba en la legislatura y por supuesto cuál es el trabajo que está ejerciendo ahorita en el gobierno capitalino. Regresamos, estamos en The Frontline, yo soy Arcadio Andrade, regresamos después del corte.
Estamos de regreso aquí en su programa de Frontline Magazine, por supuesto, a través de Mood TV. Oigan, y si no han seguido a Mood TV, la verdad es que ya están tardando. En chinga vayan y píquenle WMWD en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube para que sigan de lleno los 18 programas que somos aquí en este canal, que por supuesto día con día va cobrando forma y que les ofrece pues de todo. Esto es de política y gobierno, pero están las hijas de la X, está un programa de medio ambiente, están los libros de Lina, en fin. Aquí no hay forma de que ustedes se aburran en su casa, así que por favor sigan la señal de Mood TV, que déjenme les digo que les va a dar mucho que hablar y pronto van a ver muchas más sorpresas de Mood TV, por supuesto aquí a través de las redes sociales. Así que síganlo, yo soy Arcadio Andrade, también si me quieren seguir a través de mis redes sociales. Y hoy, como cada miércoles, tenemos un invitadazo de lujo, él es Fernando Rubio, ya platicábamos un poco antes en el primer corte, en el primer espacio, acerca de su trabajo legislativo. Él fue diputado en la 63 legislatura y hoy en día se encarga de muchos temas ambientales que ahorita nos va a contar en el gobierno capitalino y está pues trabajando porque ese tema del medio ambiente no lo sueltas, ¿verdad? No. Es como la madre naturaleza. Oye, entonces viene, nos platicaba un poco de cómo llegó a la Cámara y también de cómo te despides del PRD, que seguramente fue un trago amargo también para ti, ¿no? Complicado porque tenías que cerrar ciclos y tenías que decirle adiós a la gente que te vio feo, pero también despedirte de la gente que siempre te trató bien, ¿no? O sea, hubo como estos dos matices, tanto los buenos como los malos. Afortunadamente... Haciendo un balance, ¿cómo te vas? Con más buenos. Con más buenos. Que con malos. Y además te tocó una legislatura interesante, ¿no? Con perfiles... Compleja. O sea, de los retos más importantes que te tocó asumir estando como diputado federal. Era sobresalir de perfiles grandes como Camacho Solís. No es cierto. Sí es Camacho Solís el que fue coordinador del PRI. Camacho. No, pues en la legislatura pasada. No es Camacho Solís, es perdón. Voy a reprobar. Ahorita se acuerda. Ahorita me acuerdo. Y yo también me acuerdo, pero sí. Hay perfiles muy altos dentro de la Cámara Federal en ese entonces y pues la idea era sobresalir, ¿no? Y sobresalir con un tema, porque no nada más sobresalir como otros que salen gritando. Es que yo siempre he dicho que en la Cámara de Diputados, imagínense, son 500. En una sesión en donde es Sodoma, Gomorra, es un desmadre. César Camacho. Sí, ¿no? Corrígeme si estoy mal. Ajá. O sea, entran a la sesión y luego unos se salen, otros entran, uno está hablando en tribuna. Un buen amigo me dio un consejo y dijo... Si en los primeros 6 meses tienen que sobresalir los primeros 50 legisladores. Después de los 50 aparece la burbuja, ¿no? Uh-huh. Los 50 legisladores son de todos los partidos que llegan. Y mi objetivo fue sobresalir como uno de los 50 legisladores. Y además te tocó enfrentar, por ejemplo, situaciones complicadas como el temblor, ¿no? Donde... Que de hecho así nos conocimos. Donde yo fui presidente de la Comisión de Reconstrucción de la Cámara de Diputados, donde precisamente hicimos muchas denuncias en ese entonces que el tiempo nos dio la razón de los desvíos que estaban existiendo con los apoyos a los damnificados y que el comisionado en ese entonces que andaba como perdido, no recuerdo el nombre del último comisionado de la administración pasada, pues nunca atendió las solicitudes de los vecinos y siempre les dio largas. Pero el dinero se lo chingó. No, o sea, te das cuenta cuando cuando el servicio público es para servir a la gente o cuando se sirven del servicio público, ¿no? Y además después de una tragedia como esa, o sea, de por sí lucrar con la necesidad y la situación complicada de un ciudadano es una putada, pues. Exactamente. Mira, hay una cosa que a mí me molestó cuando yo fui presidente, porque en ese entonces Alejandra Barrales salió a decir que iba a dar dinero a los damnificados y fue el único partido que no dio. Eso fue también precedente, porque cuando ella era presidenta del partido, sales a decir que vas a ayudar a la gente y terminas dándole una patada, ¿no? O sea, esos son atenuantes para tomar decisiones como las que tomé. Y entonces tomas la decisión y te fuiste. Pero todavía te quedaba un pedazo de la legislatura. Pues me quedó un pedazo de la legislatura donde
pues hice trabajo territorial en el proceso electoral con los compañeros. Viene el proceso electoral y pues ganamos, tanto a nivel federal No, como a porque me nivel consta local. que se metió el señor a operar duro en ese tema de la elección, por lo menos en tu alcaldía, en tu Al delegación, donde me en tus tocaba a mí, colonias, ¿no? exactamente. Te tocó Nos meterte tocó duro. meternos duro, como diría el programa, ¿no? Duro y directo de aquel entonces. ¿No? Y ya de ahí, pues, lo que viene, ¿no? El cierre de la legislatura, entregar todo lo que se tiene que entregar, cerrar ciclos y agradecer a quien le tienes que dar las gracias por ¿A tantos quién le años. tienes que dar las gracias? ¿A quién le tiene que dar las gracias Fernando Rubio? Como en este proceso, En este proceso de cierre, a mis amigos que antes de ser diputado fueron mis amigos y siguen siendo mis amigos y agradezco. A los pocos amigos que encontré en el camino, como tú, que de verdad, Gracias. Sí. no, Ya es que ya llevamos ya años, llevamos amigo. un tiempo de conocernos. Y también a los que me han acompañado y me acompañaron durante todo el proceso de aprendizaje. Y voy a dar su nombre, se llama Estela Maldonado, es una excelente mujer que me acompañó y me sigue acompañando en todo este gran trayecto y que me Es ha que no es permitido fácil, seguir adelante, ¿no? El tema político, yo sé que muchos de los que están viendo seguramente pues tienen ganas y a lo mejor les llama la atención, yo creo que por eso ven el programa, pero y hay muchos otros que ya están dentro de la política, ¿no? Pero es un camino bien complicado, ¿no? Siendo diputado federal, siendo legislador en términos generales. Y siendo joven, ¿no? Diputado local, federal o senador es un camino complicado porque es un camino muy solo. Estamos hablando de 500 diputados. Imagínense quién les hace caso. Cualquiera creería que allá en la Cámara les ponen tapete rojo y no es así. O sea, entra, sale muchísima gente. Ganarte el respeto de tus compañeros legisladores es difícil. Es difícil. Y más cuando llegas joven, donde creen que eres inexperto. Pluri, porque ya de entrada es como una... Como que viene... Siendo joven y pluri te ven así feo, ¿no? Pero si eres ya con una edad madura y pluri, te ven con respeto. Entonces, sí, varía un poco. Entonces te tocó complicado. Me tocó complicado. Pero te despediste bien. Me despedí bien, sigo teniendo grandes amigos que fueron legisladores conmigo. Me los he encontrado en el camino, algunos en la misma trinchera, otros siguen en sus mismas trincheras de cuando fueron diputados, pero lo más importante es generar este vínculo de amistad, porque al final de cuentas lo que te deja la legislatura son amigos. Así es, de toda la República. De toda la República. Y cuéntanos cómo ingresas ahora al gobierno capitalino en esta encomienda, pues desde la trinchera que siempre has defendido, que es el medio ambiente, ahora en qué te estás moviendo, cómo está tu trabajo. Pues ahora seguimos trabajando en cuestiones ambientales, estamos directamente en la oficina de la secretaria de Medio Ambiente, la doctora Marina Robles, donde pues uno de mis trabajos finos es la relación con el legislativo federal, el local y con las alcaldías, al igual que con las demás dependencias federales. Esto con la finalidad de poder trabajar de manera coordinada con todos los actores para construir una ciudad sustentable, ¿no? Y es que él lo dijo como muy elegante, pero hoy en día, aquí en la capital, en la Ciudad de México, traemos un serio problema ambiental. Sí. Cuéntanos cómo estamos. Lo que nos dejaron. Lo que... Pues sí, porque siempre hago el énfasis. Lo que nos dejaron. Te voy a dar el beneficio de la duda. ¿Qué les dejaron? Nos dejaron una mala impresión de la administración y del servicio público. Porque hay funcionarios que ejercen con gran amor y responsabilidad el ejercicio de profesión. Nos dejaron una sarta de lugares, pelones, autorizaciones de derribos de árboles, invasión en suelos de conservación, en fin, nos dejaron un desastre, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Corrigiéndolo y también alinear lo que ya se había venido haciendo desde administraciones anteriores, que es que los temas ambientales eran transeccionales. ¿Por qué? Porque el tema ambiental no conoce de fronteras, no conoce de partidos políticos, no conoce de límites territoriales políticos como los conocemos nosotros, ¿no? Entonces, corregir toda esta parte y nuevamente revalorizar cosas que la administración pasada nunca valoró. ¿Cómo cuáles? El suelo de conservación. ¿El qué? El suelo de conservación. A ver, en español para quienes nos están viendo. Los lugares verdes que todavía se alcanzan a ver a lo lejos
es suelo de conservación o área natural protegida o área de valor ambiental. O sea, eso para que me entiendan, señores de provincia, es que si ustedes tienen un pedazo de pasto aquí es invaluable, no tiene precio. Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Revalorar esos lugares con la comunidad, dándoles estos apoyos sociales para la conservación y para la generación de nuevos empleos. ¿Qué es lo que también se está haciendo? Se está recuperando y se está modificando, saneando las áreas naturales protegidas y las áreas de valor ambiental. Esto no se había hecho porque, por ejemplo, O sea, tú estás diciendo que en administraciones pasadas pasaron por el arco del perdimos triunfo. áreas de valor ambiental Ujú. y tuvimos que volverlas a recuperar en esta administración. ¿Por qué? Porque les dieron uso urbano o uso de construcción y entonces empezaron a querer construir. Afortunadamente estaban parados algunos procedimientos y regresarlos a su valor original. Tarango había perdido su área de valor ambiental, su valor como área de valor ambiental. Lo recuperamos en este Tarango. Ajá. ¿Qué es eso? Es una zona en Álvaro Obregón que se tenía perfilado un uso ya para construir casas, torres y todo este asunto, y perdía su valor como área de valor ambiental. Esto la administración pasada lo aprobó. Nosotros regresamos el valor a la zona de Tarango y afortunadamente ya se conserva como un área de valor ambiental. Y tenemos que recuperar áreas de valor ambiental, sanear barrancas que desafortunadamente no se hizo como se tendría que hacer. Y algo muy importante, invertir en temas ambientales. Un programa muy importante que tiene el gobierno de la ciudad es de 1,000 millones de pesos específicamente para los suelos de conservación. Combate a incendios, producción de zona agrícola, producción en zona forestal, en fin, está seccionado de tal manera que podemos potencializar cada una de las áreas dependiendo de su vocación. O sea, es como hacer, digamos, un inventario de las zonas y darle el valor o regresarle el valor sobre todo a las zonas que tendrían que estar protegidas. Exactamente. Hoy en día, ¿cuáles son los retos en la capital del país respecto al tema ambiental? Para una persona que nos está viendo en su casa y que a lo mejor dice, puta, pues es que yo si separo la basura, a lo mejor da igual. Uno de los grandes retos que tenemos es concientizar la importancia de cuidar el ambiente. Desde una pequeña acción como es la separación de basura, una correcta disposición final de la basura, una correcta movilidad, es decir, que entendamos que hay momentos donde el auto lo podemos ocupar y hay momentos donde el auto no lo podemos ocupar. Hay revalorización y reverdecimiento que se tiene que hacer en la ciudad. Otro, por ejemplo, es el reto verde. Estas grandes áreas urbanas que quedaron como abandonadas por X o Y circunstancia, volver a revegetarlas, pero no cuidarlas meramente el gobierno, sino que la comunidad se sume al cuidado de la misma área, es decir, la adopción de espacios. Y eso es algo muy importante porque involucras a la comunidad y se hace partícipe de de la toma de decisiones de ese sitio. O sea, es como el presupuesto participativo que tenían antes las colonias. Pero en cuestiones ambientales. En cuestiones ambientales. O sea, ustedes, por ejemplo, tienen un presupuesto para cuestiones ambientales, para sembrar árboles o para poner botes de basura o para otros efectos y la comunidad se tiene que involucrar. Exactamente. De alguna manera. Uno de los grandes retos es que la comunidad se involucre porque cuando pasó lo de la contingencia vimos esta gran efervescencia de que la gente quiere ayudar, pero nos dice, ¿cómo ayudamos? No saben cómo. Sí. Aquí lo más importante es si tienes un lugar que quieres reverdecer, acércate a la secretaría para que lo podamos incluir dentro de las áreas, dentro de las zonas que queremos reverdecer en la ciudad. O sea, un jardín, un espacio. Un jardín, un espacio, una jardinera. ¿No? Si quieres saber cómo separar tus residuos, igual acérquense al área de la Secretaría de Medio Ambiente para que les demos capacitación, cursos, pláticas, mecanismos de conciencia. Si quieres poner un jardín polinizador, porque, por ejemplo, las abejas están desapareciendo, ¿qué necesitamos? Poner jardines polinizadores. Y jardines polinizadores son plantas silvestres, coloridas,
que permitan Que que atraigan insectos polinizadores. Es decir, tenemos que romper esta pelea que traemos con los insectos, de que vemos un insecto y nos espantamos. A mí me pasó, y hace rato gritamos. estaba yo viendo una abeja y dije, no, yo corro con las abejas porque me dan... Pero debemos de entender que si quieres seguir tomando café, quieres seguir comiendo mango, quieres seguir comiendo manzana, y en fin, disfrutando de la gran biodiversidad en materia de alimentos, requerimos cuidar a los polinizadores. Ok, ¿qué otro reto enfrenta la ciudad? Uno de los grandes retos que enfrenta la ciudad es poder garantizar el abasto de agua. Por ello, uno de los grandes programas que está teniendo la Secretaría, y precisamente en la zona donde no hay mucha agua, es el programa ¿Dónde no hay mucha Iztapalapa. Ahorita tenemos un programa que se llama ESCAL. ESCAL es el programa de captación de agua pluvial o siembra de agua. Es un programa, Fíjense qué interesante, siembra de agua. es un mecanismo en casas particulares que permite la cosecha y o captación de agua pluvial para que se llene tu cisterna, para que se llene tus O tambos. sea, le pones al techo una cubeta. No de esa manera, Ajá. pero se hace todo un sistema hidráulico para poder captar la mayor cantidad de agua Filtrarla potable. o llevar un tratamiento exactamente. rústico, aunque sea. Para pero- que la puedas usar para tu Consumo. consumo. Y ha tenido tal éxito que se está valorando su expansión en otras colonias de Iztapalapa y su expansión en otras alcaldías. Ahorita como tal al menos este año está funcionando en Iztapalapa. En Iztapalapa nada más. Ajá. Y si quieren checar las colonias, pueden consultarlo en la página de internet de la Secretaría de Medio Ambiente, donde ahí vienen ya las colonias beneficiadas por el programa. Y es que sabes que siempre que hay un invitado aquí o invitada, le digo que a veces todos los que se sientan en esta silla o su gran mayoría reciben adjetivos calificativos muy, pues, malos, ¿no? Ujú. O sea, la rata, el corrupto, el huevón, etcétera, ¿no? Porque desafortunadamente esa es la percepción que, pues, tampoco se ha ganado, ¿no? Con algunos malos ejemplos, pero sí se ha ganado la opinión pública respecto de gobierno. Pero créanme que los programas ahí están y muchas veces es que también la palabra que siempre les digo es corresponsabilidad. Creo que el gobierno tiene que hacer una parte, pero también como ciudadanos tenemos que involucrarnos y también tenemos que hacer que rindan cuentas, ¿no? Porque hay muchos servidores públicos, ya lo decías tú, muchos políticos que están enfocados en hacer su chamba, pero a veces o no se conoce o el ciudadano no se involucra. Por ejemplo, uno de los grandes logros que hemos tenido al menos este año, y creo que es un logro muy importante, es la prohibición del plástico de un solo uso. Por ejemplo. Es decir, los plásticos tienen una finalidad, pero hay plásticos que tienen una vida útil de 3 segundos. Sí. Entonces tenemos que valorar qué plásticos se tienen que prohibir y qué plásticos no se pueden prohibir. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuestiones médicas, eso no lo puedes prohibir, ¿no? Pero los que son embalajes, No, popotes... pues ahora sí que la torta, el plato donde le pusieron la Exactamente. torta hace ratito en el desayuno, eso se tiene que acabar. Exactamente. Sí. Y regresar a cosas tan tradicionales como la bolsa de yute, tu canasta, Tu bolsa de o pan. tu bolso de pan, en fin, hay maneras de poder ayudar al medio ambiente de maneras muy sencillas. Pues ahí está. Estoy con Fernando Rubio. Él, bueno, pues fue diputado en la legislatura pasada, pero hoy y siempre ha tenido la encomienda del tema ambiental y está con nosotros en The Frontline. Nuevamente tus redes para que te pregunten o si tienen alguna duda, las asociaciones civiles, que seguramente muchas tendrán ahí alguna petición. Mi fanpage es Fernando Rubio y mi Twitter es Fernando Rubio-. Ahí está, para que lo sigan. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos con la última parte de la entrevista con mi estimado amigo Fernando Rubio. Estamos en The Frontline Magazine por Mood TV.
Les dije que no tardábamos nada, por supuesto aquí a través de Mood TV. Recuerden seguir por favor las redes sociales de Mood TV, que seguramente estarán apareciendo por acá. Yo me siento de Can, de Chabelo, pero sigan redes de Mood TV, WMWDTV. Y por supuesto, antes de que termine el programa, quiero agradecerle a toda la gente de producción, a Juanma, a Edgar, a Erickson, a Eddie, que siempre nos permiten estar hasta su tableta, su celular o su computadora a través de esta señal, que para nosotros es muy importante porque logramos conectar con ustedes. Así que pues muchísimas gracias. Sigan las redes de Frontline, MZ, y yo las redes sociales, las mías, Arcadio Andrade. De repente me pongo interesante ahí en Instagram y en Twitter, así que pues también sigan las redes sociales de Arcadio Andrade. Y ya en el último bloque estábamos platicando durante todo este programa con un gran invitado, Fernando Rubio. Él pues es un chavo, porque pues oigan, tenemos 33 años, estamos chavitos, ¿verdad, amigo? Sí. Y fue diputado en la legislatura pasada y hoy enfrenta, pues junto con un gran equipo que encabeza la Secretaría del Medio Ambiente, un reto muy importante aquí en la capital del país, que es el medio ambiente, y que puede sonar incluso un tema ya muy choteado, como dice la chaviza, pero que hoy más que nunca tenemos que hacer mucho hincapié para que tomemos acciones, porque nos estamos muriendo. Efectivamente, No, tenemos que tomar acciones, pero lo más importante creo que es conciencia, para poder garantizar un medio ambiente para las generaciones futuras, pero podemos garantizar un ambiente sano para nuestro presente y así poder construir grandes cosas por nuestro país. Lo que ya no podemos permitir, por lo menos en la capital del país, es que nos vuelva a agarrar una contingencia. O sea, no, mucha gente a lo mejor lo veía en las noticias, pero padecerla aquí eran ojos rojos. Se sentía en el ambiente una situación complicada, ¿no? Uh-huh. Es un proceso difícil y que desafortunado que tengamos que llegar hasta eso para tomar acciones. Sí, pero insisto, tiene que ser una conciencia colectiva, porque no nada más tiene que quedar en el de, separo mi basura, pero ¿cómo le dices a alguien más cómo hacerlo? O sea, tienes que hacerlo colectivo, no quedarte tú con el conocimiento, tienes que compartirlo, y ese es un gran reto que tenemos que hacer, compartir todo el conocimiento posible con la población, sí. Intentar abarcar el mayor número de colonias de toda la ciudad, para así poder incidir de manera directa en una política pública en materia ambiental correcta. Así es, y no es un reto nada fácil, así que por favor, para terminar este tema ambiental, sigan a Fer ¿en dónde? En Twitter como Fernando Rubio _, y en mi fanpage me encuentran como Fernando Rubio. Ahí él contesta, no tiene quien le conteste los mensajes, él directo le dicen, oye, vamos a hacer esto, y él les va a contestar el mensaje. Yo les contesto de manera personal. No, y me consta, porque fíjense, les voy a contar una anécdota. Cuando conocí a Fernando fue por justo unos días, unas horas habían pasado del terremoto, y me acuerdo que en ese momento también has sabido, amigo, aprovechar la coyuntura siempre, creo, y supiste, pues no quisiera utilizar la palabra aprovechar, pero supiste posicionarte como un líder en este tema, sobre todo en ese momento en el que todo era caos, todo era desmadre, todo era escombros, era la situación complicada, nadie sabía qué hacer. Me declaro, pues no, ni siquiera yo sabía qué hacer en un tema de terremoto, nunca me había tocado, ¿no? Entonces, pues así en Twitter me apareció y dije, este cabrón sabe, y entonces le escribí y de manera directa me contestó y por supuesto dio atención a todo lo que estaba pasando. Creo que fuiste una pieza clave, si me lo permites decir, en todo este proceso, porque fuiste un gran enlace para muchas familias que se quedaron absolutamente sin nada. Pues sí, de hecho es algo que te enorgullece y que formas parte de los grandes héroes anónimos sí. En ese momento, porque jamás lo hicimos público, jamás dijimos qué se hizo ni a quién ayudamos, porque no es lucrar con el dolor ni con el sentimiento de la gente, era ayudar. Pero y además, en ese momento ayudamos. Era no nada más para las personas, era también para los empresarios. O sea, me acuerdo que en ese momento había una situación de unos empresarios en una calle que se habían quedado, y el tema de los empresarios pues obviamente involucra pues también a la gente que trabaja ahí, que es gente que se quedó semanas sin trabajar, semanas sin percibir un sueldo, pues porque no se podía accesar a una calle, ¿no? Exactamente, y yo recuerdo mucho una frase que le dije a unos compañeros en ese entonces, que por primera vez iba a sacar la charola para poder, porque no dejaban pasar los militares, y a mí al menos me dejaron pasar cuando me identifiqué en ese momento como diputado federal, y pudimos meter lo que traíamos, que era agua, medicamentos, vendas, suero y todo este rollo que conseguimos con la gran voluntad de nuestras vecinas y nuestros vecinos para repartir en los campamentos que estaban en ese momento formándose,
y pues ayudar, ¿no? Lo que estábamos haciendo, insisto, era ayudar. Y así lo fuimos haciendo hasta... Todavía aún seguimos ayudando a los que nos siguen buscando. Y lo sigue haciendo, Fernando lo sigue haciendo. A ver, Fer, vamos a ponernos serios ya para terminar el... No. ¿Qué sigue para Fernando Rubio? ¿Cómo te gustaría? Me queda claro que el servicio público es lo tuyo. Me consta además que la gente en las colonias te ama. O sea, te hace una tamalera cada vez que vas, te hacen una olla de tamales. La gran ventaja es que siempre he dicho que todo el mundo sabe dónde vivo y yo no me escondo, y siempre me saludan cuando me los encuentro. Y yo creo que eso es lo padre, ¿no? Porque pues, saben que fuiste y que estás ahí, no te cambiaste, no hiciste no lo que... a vivir, exactamente. ¿no? No te enriqueciste. Pero ¿qué sigue para Fernando? Porque estás bien chavo, muy chavo, jóvenes, muy chavo. Sigue un gran trabajo para construir un México sustentable, o sea, y una ciudad en sustentable. una diputación, ¿te gustaría? No sabemos qué sucederá. Una alcaldía. Dinos, pero danos una exclusiva. Lo que sí va a ser es que en próximos días vamos a lanzar una fundación donde nuestro principal trabajo será caminar calle por calle, colonia por colonia, mercado por mercado, informando la importancia de construir una ciudad sustentable. Eso es lo principal que ahorita vamos a buscar, porque queremos generar una campaña, replicar una campaña que se hizo en Francia, que dice muy sencillo: aquí comienza el océano. ¿Esto qué quiere decir? Donde hay charcos, donde hay basura, vamos a llegar a poner un letrerito donde diga: aquí comienza el océano. Y si no cuidamos esta ciudad de encharcamientos, de basura, de las corrillas de los cigarros, todo eso va al mar. Entonces, yo les preguntaría a ustedes si les gustaría que les aventaran basura a su casa. Lo mismo hay que ser conscientes con la naturaleza y no aventar todo al mar. Hoy tenemos que ser conscientes. Eso es lo que vamos a buscar en próximas semanas. Lo que sí es seguro es que van a escuchar de Fernando Rubio por mucho tiempo. Ahora sí que dirían en mi pueblo, mientras Dios nos preste la vida, ¿no? Y me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación por fin. Muchas gracias. Y esta es tu casa, Fer. Me encanta que seamos amigos, me encanta que tengas ese empuje hacia adelante y que sigas trabajando pues por tu ciudad, porque si algo me queda claro es que amas a tu ciudad y desde la trinchera donde has estado siempre la has apoyado. Entonces, pues enhorabuena, muchas felicidades. Muchísimas gracias por la invitación. Y invitaría a todos a que juntos sigamos marcando la diferencia y construyamos una ciudad sustentable. Él no lo va a decir, pero yo sí. Él va a estar en el servicio público y él va a estar desde lo que sabe hacer, que es mucha gestión legislativa. Y ahí estarás, estoy seguro de eso. Dios te oiga, Dios te Así oiga. Que síganle los pasos a mi querido Fernando Rubio. Nos vamos corriendo, se nos fue esta hora de volada. Muchísimas gracias nuevamente a la gente de producción, a ustedes que nos siguen cada semana los miércoles. Fernando Rubio, última, redes sociales. Fernando Rubio, fanpage en Facebook y Fernando Rubio _ en Twitter. Si no lo siguen, chin chin. Yo soy Arcadio Andrade y como cada miércoles los veo el próximo miércoles con una invitada o invitado especial en temas de política y gobierno. Sus comentarios, saludos, etcétera, son súper bienvenidos. Síganos para que sigamos creciendo en comunidad y podamos crecer este programa que se llama The Frontline Magazine. Muchas gracias a MUTV y a toda la gente que está detrás de las cámaras. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.